Durante décadas, los agujeros negros han representado uno de los mayores retos para la comunidad científica. No porque no sepamos describirlos matemáticamente, sino porque en su interior las reglas fundamentales de la física entran en conflicto. Por ejemplo, piensa en conceptos aparentemente intocables como el tiempo o la causalidad, pues allí dejan de comportarse como esperamos. Además, si un agujero negro es una región de la que nada puede escapar, ni siquiera la luz, ¿qué ocurre exactamente con todo lo que cae en él? ¿Se destruye la información en su interior? Pues ponte cómodo porque en este vídeo te voy a contar qué dice realmente la física moderna sobre lo que ocurre más allá del horizonte de eventos, cómo la relatividad general y la mecánica cuántica chocan en este punto y por qué resolver este reto no es un detalle técnico, sino una pieza clave para entender cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. Para abordar este problema con claridad, lo primero que te voy a contar es qué afirma exactamente la relatividad general sobre los agujeros negros. Según esta teoría, un agujero negro no es un objeto sólido ni una especie de aspiradora cósmica, sino una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que deforma la geometría del universo. Es decir, no es solamente que algo sea atraído hacia el centro, sino que a partir de cierto punto todos los caminos posibles hacia el futuro conducen inevitablemente hacia el interior. Y ese punto marca precisamente el llamado horizonte de eventos. También te quiero aclarar qué significa realmente la frase nada puede escapar, porque en relatividad general, escapar no es una cuestión de fuerza ni de velocidad, sino de causalidad. La luz marca el límite absoluto de lo que puede propagarse en el universo, y aún así, dentro de un agujero negro, ni siquiera ella tiene una trayectoria que permita volver al exterior. Más allá del horizonte, todos los conos de luz, es decir, todas las direcciones posibles hacia el futuro, apuntan hacia adentro, y por tanto no existe un camino que lleve de regreso. Este detalle es importante porque nos habla de una imposibilidad mucho más profunda de lo que suele imaginarse, porque no es que salir sea extremadamente difícil, es que desde el punto de vista de la relatividad general, salir es simplemente imposible. Así que el interior de un agujero negro queda desconectado causalmente del resto del universo, como si perteneciera a una región a la que nunca podremos volver a acceder. Y aquí aparece un conflicto de fondo, porque todo lo que cruza el horizonte, por ejemplo, partículas, radiación o estados cuánticos completos, parece quedar atrapado para siempre. Pero la mecánica cuántica nos dice que la información física asociada a esos sistemas no puede desaparecer sin más. Así que dos teorías que funcionan extraordinariamente bien por separado llegan a propuestas distintas cuando se encuentran en este límite extremo. Y en ese sentido, ¿qué herramientas teóricas disponemos para describir un agujero negro? Pues en realidad lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe un único tipo. La solución más sencilla es la de Schwarzschild, que representa un agujero negro sin rotación ni carga eléctrica. A partir de ahí aparecen soluciones más realistas como la de Kerr, que describe agujeros negros en rotación, o la de Reiser-Nordström, que incluye carga eléctrica. Y aunque los detalles cambian, todas estas soluciones comparten un rasgo esencial: la existencia de una región del espacio-tiempo de la que no puede salir ninguna señal causal. Además, es importante que distingas entre dos elementos que a menudo se confunden: la singularidad y el horizonte de eventos. La singularidad es una región, o más concretamente un límite matemático, en el que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y nuestras ecuaciones dejan de ser válidas. Sin embargo, el horizonte no es un lugar donde la física se rompa, ni donde ocurra nada especial localmente. Se trata de una frontera geométrica perfectamente definida que separa las trayectorias que aún pueden influir en el exterior de aquellas que ya no lo harán jamás. Esto nos lleva a una idea clave: el horizonte de eventos no es una superficie material, es decir, no es una pared, ni una membrana, ni una barrera física que frene a la luz, sino una superficie nula definida por la estructura causal del espacio-tiempo. Por tanto, un observador que la cruzase no notaría nada particular en ese instante, pero desde ese momento su futuro quedaría completamente confinado al interior del agujero negro. El horizonte no impide el paso, simplemente marca el punto a partir del cual no existe vuelta atrás. Pero además, desde el punto de vista de un observador lejano, el comportamiento del tiempo cerca del horizonte añade otra capa de complejidad. A medida que un objeto se aproxima al horizonte de eventos, su reloj parece ir cada vez
más despacio. Por tanto, para quien observase desde lejos, el proceso de caída nunca llegaría a completarse. El objeto quedaría congelado justo en el borde del horizonte, cada vez más tenue y cada vez más enrojecido. Y quiero que tengas presente que esta dilatación temporal no es una ilusión óptica, sino una consecuencia directa de la geometría del espacio-tiempo. Ya sé que esto es realmente complejo de entender. ¿Sabes por qué? Porque para entender algo así no basta con memorizar fórmulas. Necesitas entrenar tu forma de pensar. A mí siempre se me ha dado bien pensar en cosas abstractas, pero he mejorado muchísimo practicando con Brilliant. Brilliant es una plataforma interactiva donde aprendes matemáticas, programación, lógica, ciencia de datos e incluso inteligencia artificial, resolviendo problemas paso a paso. Por ejemplo, tienen cursos como relatividad especial, donde trabajas visualmente conceptos como la dilatación temporal y los sistemas de referencia. También puedes aprender con cursos de cálculo, álgebra, probabilidad y estadística y de programación en Python. Te plantean situaciones interactivas en pantalla, mueves variables, pruebas hipótesis, te equivocas y la plataforma te guía con pistas inteligentes cuando las necesitas. No te dan la respuesta sin más, te obligan a cambiar el enfoque hasta que lo entiendes de verdad. Además, los cursos están diseñados por profesores y expertos de instituciones como el MIT, Harvard y Stanford, y están pensados tanto para niños como para adultos, literalmente desde los 10 hasta los 110 años. Así que puedes empezar desde tu nivel y avanzar a tu ritmo. Aquí la clave no es memorizar fórmulas, sino entender por qué funcionan. Y eso es lo mejor, no solo sales sabiendo cálculo o Python, sales siendo mejor resolviendo problemas complejos. Así que ya sabes, si quieres probar Brilliant, tienes 30 días gratis entrando a brilliant.org/doctorfisión o escaneando el QR que ves en pantalla. Además, tienen un 20% de descuento en el plan anual Premium, con acceso ilimitado a todos los cursos. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo. Además, algo similar ocurre con la luz emitida cerca del horizonte. Los fotones que intentan escapar pierden energía progresivamente debido al campo gravitatorio extremo, un efecto conocido como desplazamiento gravitacional al rojo. ¿Y en qué consiste? Pues cuanto más cerca se emite la luz del horizonte, más desplazada hacia longitudes de onda mayores ya al observador lejano. En el límite, la energía del fotón tendería a cero y la señal se volvería indetectable. No porque el fotón no exista, sino porque el espacio-tiempo le ha extraído prácticamente toda su energía en el intento de escapar. Bueno, pues este comportamiento del horizonte no solo tiene consecuencias geométricas u observacionales, sino también termodinámicas. A principios de los años 70 se descubrió que los agujeros negros obedecen leyes sorprendentemente parecidas a las de la termodinámica. Y es que el área del horizonte nunca disminuye. Existen varias magnitudes análogas a la temperatura y a la entropía que permiten describir sus propiedades. Por tanto, el horizonte de eventos pasa así de ser una simple frontera causal a convertirse en un objeto físico con características bien definidas, capaces de almacenar energía e información. Y este es un punto clave para lo que te voy a contar a continuación, porque en el momento en el que el horizonte adquiere temperatura, entropía y comportamiento termodinámico, deja de ser una frontera pasiva y se convierte en un actor principal del problema, donde la física clásica empieza a mostrar sus límites y la mecánica cuántica comienza a tomar la alternativa. De hecho, en mecánica cuántica no se trabaja con partículas sueltas, sino con campos que existen en todo el espacio, incluso en regiones que consideramos vacías. Y cuando esos campos viven en un espacio-tiempo curvo como el que rodea un agujero negro, su comportamiento cambia de forma radical. Por ejemplo, conceptos que parecían universales como vacío o partícula dejan de serlo, y entonces aparece una idea que te va a dejar helado. El vacío no es el mismo para todos los observadores. Eso significa que lo que un observador lejano describe como ausencia total de partículas, otro observador situado en una región distinta del espacio-tiempo puede no verlo así. De hecho, cerca del horizonte de eventos, el vacío cuántico se vuelve inestable y lleno de fluctuaciones inevitables. No porque algo salga del agujero negro, sino porque el propio espacio-tiempo está forzando a los campos cuánticos a comportarse de otra manera. Y cuando se analizan estos campos cerca del horizonte, se descubren estructuras muy particulares llamadas modos de campo, que son patrones de vibración que, matemáticamente, se extienden a ambos lados del horizonte. Por tanto, ese horizonte que parecía una frontera absoluta en la física cuántica no se comporta de igual manera ante estos modos cuánticos. Otra forma de decirlo sería que las correlaciones cuánticas son capaces de atravesar esa frontera sin pedir permiso. Además, si llevamos esta idea hasta el final, aparece una conclusión sorprendente pero inevitable. Un agujero negro no puede ser completamente negro desde el punto de vista cuántico. Aunque clásicamente nada puede escapar de su interior, el simple hecho de tener un horizonte modifica el comportamiento de los campos cuánticos que lo rodean y el vacío deja de estar en silencio. Y este es el punto exacto donde el problema da un giro decisivo, porque si el horizonte altera el vacío, entonces el agujero negro no puede estar completamente aislado del resto del universo. Es decir, algo ocurre en sus inmediaciones. Algo que no encaja del todo con la imagen clásica, y para que lo puedas entender del todo,
embargo, necesitamos dar un paso más en esta historia. En concreto, ese algo que ocurre cerca del horizonte fue entendido por primera vez en los años 70, cuando Stephen Hawking se hizo una pregunta nada sencilla: ¿cómo se comportan realmente los campos cuánticos alrededor de un agujero negro? No mirando desde la relatividad general, sino desde la mecánica cuántica. Y aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido, pero que lo cambia todo. En un espacio-tiempo con horizonte no existe un único concepto de vacío. En condiciones normales estamos acostumbrados a pensar que el vacío es simplemente la nada, pero en teoría cuántica de campos eso no es cierto, y cerca de un agujero negro lo es todavía menos. Así, dependiendo del observador que elijamos, el vacío puede describirse de formas muy distintas. Por ejemplo, el vacío de Boulware es el que vería un observador lejano y estático. No contiene partículas, pero tiene un problema grave, y es que se vuelve físicamente inaceptable justo en el horizonte. Por otro lado, el vacío de Hartle-Hawking describe un agujero negro en equilibrio térmico rodeado de radiación. Y finalmente el vacío de Unruh, que es el más interesante para agujeros negros reales formados por colapso y que describe un horizonte tranquilo, pero solo desde el interior. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Pues resulta que cuando se analizan los campos cuánticos en el vacío de Unruh, ocurre algo inesperado. El horizonte separa de forma natural los modos de campo. Esto implica que algunos de estos modos quedan inevitablemente asociados al interior del agujero negro, mientras que otros pueden propagarse hacia el exterior. Y ojo, esta separación no la impone ningún mecanismo artificial, sino que es una consecuencia directa de la geometría del espacio-tiempo. Por tanto, desde el punto de vista cuántico, el vacío cerca del horizonte no es estable. Las fluctuaciones del campo están siempre presentes y además se reorganizan. Y aquí quiero detenerme un momento porque este es uno de los puntos más usualmente malinterpretados. No es que las partículas salgan del interior del agujero negro, sino que el horizonte convierte las fluctuaciones del vacío en partículas reales para un observador lejano. Este resultado es muy concreto y se puede medir, al menos en principio. El agujero negro emite radiación con un espectro térmico perfectamente definido, como si fuera un objeto caliente, y su temperatura depende solo de su masa. De tal manera que cuanto más grande es el agujero negro, más fría es esa radiación. De hecho, para los agujeros negros que conocemos, la temperatura es extremadamente baja, tanto que queda apantallada por el ruido del universo. Pero con el paso del tiempo y el desarrollo de la ciencia hemos aprendido que, aunque una medida sea pequeña, no la hace menos importante. Y seguro que ahora te estás preguntando, ¿qué tipo de radiación es esta? Bueno, pues en principio cualquier partícula que permita la teoría cuántica y que sea lo suficientemente ligera, como fotones, neutrinos y otras partículas elementales. Te digo más, incluso gravitones, si existen como partículas cuánticas, deberían estar ahí, porque el agujero negro no selecciona qué emitir, sino que se trata de una consecuencia inevitable de tener horizonte y campos cuánticos alrededor. Y ahora tómate un momento para pensarlo. Un objeto que según la relatividad general no puede emitir absolutamente nada, resulta comportarse como un emisor térmico cuando se tiene en cuenta la física cuántica. Como ves, algo no cuadra, pero al menos ya sabes por qué un agujero negro no es completamente negro. Pero espera, que queda lo más sorprendente, porque si un agujero negro emite radiación, entonces pierde energía y como consecuencia también pierde masa. Así que la pregunta ahora no es solo si algo puede escapar, sino qué es lo que le ocurre al propio agujero negro con el paso del tiempo. Y lo que es incluso aún más importante, ¿qué sucede con toda la información que parece haber quedado atrapada para siempre dentro de él? Bueno, pues en relatividad, la masa del agujero negro determina el tamaño de su horizonte de eventos, de modo que cuando la masa disminuye, el horizonte también se contrae. El proceso es extraordinariamente lento. Para los agujeros negros de origen estelar hablamos de escalas de tiempo enormes, del orden de 10 elevado a 67 años, muchísimo más que la edad actual del universo. Pero no todos los agujeros negros tienen por qué ser tan grandes. Existen escenarios teóricos en los que podrían haberse formado agujeros negros muy pequeños en los primeros instantes tras el Big Bang, los llamados agujeros negros primordiales. Y en esos casos la evaporación sería mucho más rápida. De hecho, algunos de ellos podrían estar llegando a sus fases finales justo ahora, lo que los convierte en objetos de enorme interés teórico y observacional. Pero ojo, a medida que el agujero negro pierde su masa, su temperatura aumenta. Es decir, cuanto más pequeño se vuelve, más intensa es la radiación que emite, de modo que el proceso de evaporación se acelera progresivamente. Esto significa que el agujero negro no se apaga lentamente, sino que entra en una especie de carrera final hacia su propia desaparición. ¿Y qué ocurre exactamente en ese último tramo? Pues para ser totalmente honesto contigo, aún no lo sabemos. Los cálculos que se han utilizado hasta ahora se basan en una descripción semiclásica, en la que la gravedad se trata como un fondo clásico y los campos como entidades cuánticas. Esa aproximación funciona muy bien mientras
base el agujero negro es grande, pero deja de ser fiable cuando su masa se acerca a la escala de Planck, porque en ese régimen extremo nuestras teorías actuales simplemente dejan de darnos respuestas claras. Pero es que la evaporación de un agujero negro no solo plantea una cuestión sobre su destino final, sino sobre algo todavía más fundamental: el destino de la información. En mecánica cuántica, la información no solo es una idea abstracta ni filosófica, sino una descripción precisa del estado físico completo de un sistema. La teoría exige que esa información se conserve siempre, porque la evolución de los sistemas cuánticos es unitaria y al menos en principio reversible. Nada se destruye realmente, aunque se disperse o se vuelva inaccesible. Ahora bien, cuando un estado cuántico puro cae en un agujero negro, parece quedar oculto tras el horizonte. El agujero negro se forma, evoluciona y emite radiación térmica que, según el cálculo original de Hawking, no contiene información detallada sobre lo que cayó en su interior. Además, si el agujero negro acaba evaporándose por completo, el resultado final sería un estado mixto, sin memoria del estado inicial. Esto implica una pérdida real de información, y esa conclusión choca frontalmente con uno de los pilares de la mecánica cuántica. Y ten en cuenta que no es un desacuerdo menor, ni un ajuste técnico pendiente, sino una incompatibilidad profunda entre dos teorías que, sin embargo, por separado, son capaces de describir el universo con una precisión extraordinaria. Así que el dilema es inevitable: o bien aceptamos que la información puede destruirse en el universo, o bien nuestra comprensión de los agujeros negros, del horizonte de eventos y de la propia evaporación es incompleta. Y lo inquietante es que, hasta hoy, aunque existen fuertes indicios teóricos de que la información se conserva, no sabemos cuál de esas opciones es la correcta. Porque resolver este problema no significa solo entender mejor los agujeros negros, sino comprender cómo encajan la gravedad, el espacio-tiempo y la mecánica cuántica en una sola teoría más profunda. Entender qué ocurre cuando llevamos las leyes de la física hasta su límite más extremo. Y llegados a este punto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero considero que lo más sensato que puede hacer la física es reconocer que todavía queda un territorio enorme por explorar. Existen propuestas profundas y sugerentes desde la holografía hasta la gravedad cuántica, pasando por nuevas ideas sobre el papel del horizonte, pero ninguna ha cerrado todavía el problema de forma definitiva. Así que pensar de forma divergente, combinar ideas que antes parecían incompatibles o aceptar que nuestras mejores teorías pueden ser solo aproximaciones parciales es, en este punto, una necesidad científica y no una extravagancia intelectual. Y es que el verdadero mensaje no es que los agujeros negros sean misteriosos, sino que son extraordinariamente reveladores, porque nos obligan a mirar de frente los límites de nuestro conocimiento y nos señalan con una precisión sorprendente dónde debe surgir la próxima gran revolución de la física. Porque ten en cuenta que comprender el universo no consiste en imponerle nuestras ideas, sino en aprender a pensar como él. Antes de irme, me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es la estructura a gran escala del universo y el otro, el enigma de la materia oscura. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.